En el día de hoy vamos a hablar sobre el tejido cartilaginoso. Empezamos a hablar con las generalidades de este tejido que va a ser avascular, no va a estar inervado y su nutrición va a ser por indivisión o difusión. Encontramos tres tipos de cartílago: hialino, elástico y fibroso. Posteriormente hablaremos de las características individuales de cada uno de estos. Este tejido va a ser un tejido conjuntivo especial y nos va a dar la función de soporte o sostén y va a evitar la fricción entre los huesos. Es un tejido rígido, elástico y sobre todo deformable. ¿Y qué nos va a dar esta característica? Va a ser su composición, va a ser mayormente agua. Estas células del tejido cartilaginoso vienen del origen mesenquimatoso o de la mesénquima, y el tejido cartilaginoso lo podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo según el tipo, ya sea hialino, que es el más abundante en las articulaciones del cuerpo, el elástico en epiglotis y el fibroso en los discos intervertebrales. Una correlación clínica importante que cabe mencionar es que la vía aérea se encuentra compuesta por anillos de cartílago que nos van a dar ese sostén y nos van a mantener una vía aérea permeable y abierta. En este corte histológico vemos una tinción de hematoxilina y eosina. Podemos notar células condrocíticas o condrocitos que se encuentran inmersos en lagunas aquí marcadas. Encontramos un tejido o cartílago hialino y de forma basófila notamos los núcleos más claramente en la tinción, o de forma más clara notamos la matriz interterritorial y de forma oscura la matriz territorial. Aquí tenemos cortes histológicos del tejido hialino, elástico y fibroso. Podemos notar sus respectivas fibras elásticas por su colágeno. Y las células del tejido cartilaginoso del cartílago. Comenzamos a ver con los condrocitos, estas que se van a ver inmersas en lagunas y nos van a formar grupos isógenos que van a ser células de 2 a 3 que se van a ver inmersas en la matriz. Estos ya no tienen división mitótica, ya no se dividen, son derivados de los condroblastos, son condroblastos maduros o ya diferenciados. Estos tienen forma aplanada o discoide. Estos nos van a proporcionar las plantillas para la osificación, por ejemplo, en la osificación endocondral que estos producen cartílago, y posteriormente nos van a dar el hueso como tal, el tejido óseo. La osificación es la misma relación que tiene con el embrión, que primero se forma el tejido cartilaginoso que nos forma las plantillas que posteriormente van a dar origen a los huesos. Como nota tenemos que las condronas son igual que los territorios cartilaginosos o los grupos isógenos, grupos de condrocitos que van a estar inmersos o rodeados por una matriz territorial, y los condroblastos van a ser las lagunas o esas piscinas, podríamos llamarlo así, que se van a ver inmersas. Aquí podemos, en este corte de hematoxina y eosina, igual células de condrocitos que nos van a formar grupos isógenos de 2 a 3 células. ¿Cómo podemos diferenciar entre un grupo isógeno y una célula individual? Ya que, por ejemplo, los grupos isógenos se encuentran proximal o muy estrechamente relacionados y los grupos individuales o células individuales no se encuentran. Aquí encontramos la matriz interterritorial de tono más claro y la matriz territorial de tono más oscuro y cerca de los grupos isógenos. Los condroblastos, estos se encuentran en la periferia de los tejidos, se van a encontrar periféricamente sintetizando la matriz cartilaginosa, y cuando se vean inmersos en la matriz nos van a dar los condrocitos ya diferenciados. Se dice que se derivan de dos vertientes, de origen mesénquima y de las células condrogénicas de la capa celular interna del pericondrio. Recordemos que estas células se encuentran en la periferia de este. Este va a tener un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, al igual que un aparato de Golgi relativamente grande. Eso lo vamos a encontrar ahorita en las siguientes imágenes, cómo se encuentran los organelos, que va a ser bien definido. Y podemos encontrar colágeno y algunas moléculas lipídicas. Aquí encontramos la diferencia entre los condrocitos, más redondeado, discoide, y aquí aplanado, que es el condroblasto como tal, el núcleo.
Continuando, aquí podemos ver ilustraciones del condrocito y el condroblasto. Podemos encontrar aquí un retículo endoplasmático rugoso bien definido, las mitocondrias grandes, y como resumen tenemos que el cartílago pues es tejido conjuntivo especial que va a ser flexible y sus células van a estar localizadas, o los condrocitos van a estar localizados en lagunas. El condroblasto va a estar en la periferia, y las diferentes patologías o enfermedades de este tejido se van a ver inmersas en las anormalidades en el incremento o en la osificación del cartílago en lugar de diferentes condrotropías. Y pues debido al desgaste, porque como ya sabemos evita la fricción entre las articulaciones, tenemos osteoartritis, tenemos hernias por la ruptura del anillo fibroso, de las lumbares, que ahí es donde mayormente se da, tenemos tumores benignos o no cancerígenos, y también tenemos el daño al cartílago por la fricción como en los deportistas podemos verlo mucho. Y ahorita vamos a hablar más específicamente sobre la formación del este. Continuando con el tema de tejido cartilaginoso, ahora hablaremos del crecimiento. El primero es el crecimiento intersticial, en el cual los condrocitos suelen reunirse en pequeños grupos, a los cuales se les llama grupos isógenos o nidos celulares, que están constituidos cada uno de ellos por la progenie de un condrocito que ha pasado por varias divisiones mitóticas. Una vez que ocurre la constricción del citoplasma, en las células que están en proceso de división, un tabique de sustancia intercelular se desarrolla entre ellas, separando las células hijas. Estas a su vez pueden dar origen a grupos de 4 células. De esta forma, el crecimiento intersticial desarrolla dos tipos de disposiciones. El primero es, si la mitosis se efectúa con una sola dirección, tenemos un grupo de condrocitos alineados, el que se llamará grupo isogénico axial. El segundo, si las divisiones se realizan en todos los sentidos, tendremos un grupo isogénico coronario. En las líneas epifisiarias de los huesos largos, la división celular de los condrocitos ocurre en un plano, dando como resultado el ordenamiento de largas columnas, las cuales son invadidas posteriormente por el tejido óseo. La división de los condrocitos y la secreción de una nueva matriz entre las células da lugar a una expansión del cartílago desde el interior. En pocas palabras, el crecimiento intersticial ocurre porque los condrocitos son capaces de dividirse y la matriz cartilaginosa es distensible. Las células hijas ocupan inicialmente la misma laguna, pero a medida que ellas secretan nueva matriz extracelular, se van separando. Estas células hijas pueden volver a dividirse formándose los llamados grupos isógenos, que se encuentran frecuentemente en los cartílagos en crecimiento. El siguiente es el crecimiento por aposición. Este se da sobre una superficie de cartílago preexistente. Sus células surgen del pericondrio circundante y son muy similares a los fibroblastos, tanto en su forma como en su función. Incluso pueden producir colágeno tipo 1. Su diferenciación se da gracias a un factor denominado SOX9, lo cual provoca que la matriz comience el crecimiento del cartílago. Muy bien, ahora hablaremos sobre la matriz cartilaginosa. Esta determinará las propiedades mecánicas, es decir, de sostén y de soporte que tiene el tejido mismo, y propiedades bioquímicas. Esto quiere decir que a través de esta matriz cartilaginosa se van a realizar ciertos procesos. Tal es el caso de la nutrición, que ya todos sabemos que se lleva a cabo a través de difusión de líquido sinovial a través de la misma. Habrá que tener en cuenta que cada tipo de tejido cartilaginoso diferente contará con una matriz cartilaginosa para el mismo, y estas características diferentes se van a ver notables en su sustancia fundamental o amorfa, así como en las fibras de colágeno que presentará el mismo. La matriz cartilaginosa está formada por 3 componentes principales, que es el colágeno, teniendo en cuenta que es el colágeno tipo 2 presente en la matriz, y el proteoglicanos. Sobre todo hay que tener en cuenta el aglicano, pues este está presente en el
90% del total de proteoglicanos, así como glicoproteínas. Entonces, estos proteoglicanos y glicoproteínas darán el 10% de la matriz cartilaginosa. Por último, el agua, pues es lo que más abunda en esta matriz cartilaginosa y está presente en un 65 hasta 80%. Para hacer referencia a su origen, nos tenemos que enfocar en las células condrogénicas, las cuales al crecer se especializan en condroblastos. Estos son los encargados de sintetizar la matriz cartilaginosa. Entonces, conforme estos condroblastos van madurando y secretando matriz a su vez, la matriz los rodea y es cuando ya estamos hablando de un condrocito como tal con su matriz cartilaginosa alrededor. A continuación vamos a exponer los diferentes tipos de cartílago y sus diferencias. Hialino. La palabra hialino proviene del griego hialos, que significa cristal. Recibe este nombre ya que tiene el aspecto de un cristal opaco, por lo que es semitraslúcido. Este tipo de cartílago está ampliamente distribuido en el esqueleto del feto y da origen a la mayor parte del esqueleto del adulto mediante la osificación endocondrial. El cartílago hialino presenta una abundante matriz extracelular de aspecto vítreo, compuesto por colágeno tipo 2, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adhesión. Los proteoglucanos se unen formando el agrecano, que debido a su carga negativa tiene gran afinidad por el agua. La correcta hidratación de este tejido es vital para su funcionamiento, ya que permite la difusión de los metabolitos hacia los condrocitos y a soportar cambios de presión en las articulaciones. Cabe mencionar que del 60 al 80% de este tejido es agua. Este tejido se puede encontrar en el esqueleto temporal del feto, los anillos traqueales y en las articulaciones. En las articulaciones puede sufrir desgaste, que al tener baja capacidad de recuperación se puede desarrollar artrosis, que es una patología reumática. Las células de este tejido se pueden distribuir en cúmulos llamados grupos isogénicos. Esta distribución corresponde a células que acaban de sufrir una mitosis y se produce un crecimiento intersticial del cartílago. Los condrocitos con mayor actividad presentan abundante retículo endoplásmico rugoso y gotas lipídicas que pueden ser más grandes que el núcleo. Alrededor de los condrocitos se identifica una zona que se tiñe con mayor intensidad, la matriz capsular. Esto es debido a que contiene más componentes de la matriz extracelular. Por otro lado, la matriz extracelular que separa las células dentro del mismo grupo isogénico recibe el nombre de matriz territorial, y las que separa los distintos grupos isogénicos se llama matriz interterritorial. En esta microfotografía se pueden ver los distintos grupos isogénicos. Las células de estos grupos están rodeadas por matriz que se tiñe intensamente. Se puede identificar la matriz territorial y la matriz interterritorial. El cartílago hialino está rodeado por tejido conjuntivo denso llamado pericondrio, excepto en las superficies articulares, ya que el cartílago hialino carece de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, se nutre a partir de los capilares presentes en el pericondrio. Una excepción es el cartílago articular, que se nutre por medio del líquido sinovial. En el pericondrio, en periodos de crecimiento intenso del cartílago se pueden distinguir dos capas, una interna que origina nuevas células cartilaginosas y otra externa que es fibrosa. La capa interna da lugar a células redondeadas llamadas condroblastos, de tal modo que se produce crecimiento de cartílago por aposición. Los condroblastos, tras experimentar divisiones celulares, se convierten en células maduras. En esta imagen se puede ver cómo el cartílago hialino está rodeado de pericondrio. Justo por debajo contiene condroblastos y más internamente contiene condrocitos formando grupos isogénicos. La correlación clínica del cartílago hialino es la osteocondrosis esternocostal, también llamada síndrome de Tietze. Es un tipo doloroso de osteocondrosis caracterizada por la inflamación de uno o más cartílagos que unen las costillas con el esternón. A continuación, el cartílago elástico se caracteriza por una coloración amarillenta pálida. Se dice que es elástico porque las fibras que contienen su matriz son elásticas.
Su crecimiento es por aposición e intersticial. Tiene una estructura similar al cartílago hialino. Por ejemplo, en su matriz cuenta con colágeno tipo 2 y también se encuentra rodeado por pericondrio, tal y como se muestra en esta micrografía de cartílago elástico de la epiglotis con una tinción de hematoxilina y eosina. Se observa en la periferia del pericondrio. Cuenta con grupos isógenos, como se observa en esta otra micrografía. Y los condrocitos se encuentran organizados en hileras. Es importante mencionar que posee abundantes redes de fibras elásticas, las cuales se concentran en el centro, aquí en el centro, y son menos abundantes en la periferia, donde se mezclan con el pericondrio. Estas micrografías muestran una comparación entre el cartílago elástico y el cartílago hialino. Ambas son de una tinción de hematoxilina y eosina. Se observa que el cartílago elástico presenta una matriz extracelular no tan uniforme como lo es en el cartílago hialino. Esto se debe por las fibras elásticas que contiene el cartílago elástico. Asimismo, en el cartílago elástico se observa una abundancia de células, mientras que en el cartílago hialino se observan menos densas. Es importante mencionar que el cartílago elástico es más flexible y no presenta osificación. Se encuentra localizado en lugares donde se necesita sostén y mucha flexibilidad, como por ejemplo en el pabellón auricular y en la trompa auditiva, es decir, se encuentra en el oído externo y en el oído interno, en la epiglotis y localmente en la laringe. Asimismo, se ubica en cartílagos bronquiales pequeños. A continuación, se mencionará el último tipo de cartílago. Es el cartílago fibroso. El cartílago fibroso o fibrocartílago es una forma de transición entre el tejido conectivo denso regular y el cartílago hialino. Está compuesto por condrocitos y fibroblastos, rodeados de fibras de colágeno tipo 1. Carece de pericondrio y cabecera vascular, es decir, que no presenta vascularización en su interior. En el cartílago fibroso se presentan características intermedias entre el tejido conjuntivo denso y hialino. Se encuentra principalmente en discos invertebrales. Está siempre asociado al tejido conjuntivo denso. Presenta condrocitos semejantes a los del cartílago hialino y forman hileras alargadas. En la imagen se puede observar que está compuesto por condrocitos y una combinación de tejido conjuntivo y cartílago hialino. Los condrocitos están dispersos entre las fibras colágenas en hileras y formando grupos isógenos. A continuación presentamos una correlación clínica, en este caso la hernia discal. Una hernia de disco hace referencia a un problema con uno de los amortiguadores cartilaginosos, que serían los discos invertebrales, que se encuentran entre los huesos individuales, en este caso las vértebras, que se apilan para formar la espina dorsal. Un disco espinal tiene un centro, en este caso el núcleo pulposo, suave y gelatinoso encapsulado en el exterior, que sería el anillo fibroso, más duro y gomoso, algunas veces llamado disco deslizado o disco roto. Una hernia de disco ocurre cuando parte del núcleo se empuja hacia afuera a través de un desgarro del anillo. Aquí podemos observar en la imagen la protrusión del núcleo pulposo. Esta sería la hernia discal. Esto es el anillo fibroso que compone el disco vertebral. Y se puede ver cómo hace una presión en la médula espinal. Esto puede causar malestares como lumbalgia. La hernia de disco vertebral se produce en la dirección de menor resistencia del anillo fibroso, es decir, en dirección posterolateral.